Muchachos, estamos haciendo la actividad el día de hoy, que no pudimos hacer el día miércoles, debido a las circunstancias que pasaron, pues, y porque ustedes querían acompañar al compañero, no hay ningún problema. Pero la sesión de ese miércoles la vamos a recuperar hoy. Este miércoles hacemos sesión común y corriente. No sé si están todos, pero igual lo vuelvo a repetir el miércoles. El día lunes de 4 a 6 vamos a hacer taller, ¿de acuerdo? Profe, tan temprano no. De 6 a 8 meses. Bueno, entonces el parcial viene siendo este miércoles de noche. El parcial no se mueve. Pero es para este miércoles de noche. De este miércoles de noche. Profe, ya te dedicaste los parciales. Pero no ven que apenas acabaron de llegar a Medellín hoy. Sí. Ay, eso Sí. lo envían como Es que fueron caminando. Yo creo que todos esos papeles se vinieron caminando. Yo voy a tratar de que aquí al miércoles ya estén calificados para ponerle la nota, pues, y todo el asunto. ¿Sí fueron a revisar los otros exámenes? No. No han llegado. ¿Cómo así? Claro. Los primeros, los que yo les dejé, los que... Tiene Adriana. Adriana los tiene. Ojo, miren, eso no es para que se queden con eso todo el semestre y para que usted... No, eso es... Llega y ustedes tienen 1 o 2 días para revisar esos exámenes y eso ahí mismo se devuelve, para que no se dejen coger tampoco la noche de ir a revisar el examen. Igual no solo es revisar el examen, sino para que ustedes vean qué hicieron bien, qué hicieron mal, dónde pueden mejorar, una cosa y la otra. Entonces... Por favor, tengamos presente, hoy vamos a recuperar la sesión del miércoles anterior. La próxima... Haga el taller más tarde, que es que en el taller es donde hacen ejercicios y muchos no podemos porque trabajamos por lo menos hasta las 5, 5 y media. Y los ejercicios son lo más importante. Y luego el taller no lo subieron a Odiarroba, entonces no pudimos ver qué ejercicios hicieron. Sí, eso es cierto. Eso no es cierto. Profe, pero entonces no lo subieron a tiempo, porque cuando íbamos Sí, porque cuando yo decía ya no estaba. después, de pronto después. Yo también lo busqué. No estaba. Creo que es que lo hicieron lunes y al miércoles fue el parcial. Sí, yo también. Muchachos, el material del taller se subió al otro día. Por cosas X de la vida, no sé por qué no lo pudieron ver, pero el material se subió. Y acabo es imposible, pues es que nos queda imposible que sea más tarde el taller. El taller tiene que ser de 4 a 6, porque el coordinador de la sala acá no puede antes. Y recuerden que esto es extra, entonces es coordinación con el coordinador del aula, más ustedes, más una cosa y la otra. Entonces lo que les pido es que así lleguen 1 hora, porque recuerden que el taller es de 2 horas. Pero sí debe ser de 4 a 6. ¿De acuerdo? O que lo suban pues entonces a Odiarroba y uno lo ve, pero que lo suban al día siguiente para poder tener que ver. Perfecto, vamos a tratar de hacer eso. Entonces, los que no puedan ir, por ejemplo, al taller, se va a hacer así. Y es que siempre se hace. Al día siguiente está para que lo fijen. Los que no puedan ir, si tienen alguna duda o alguna pregunta, ¿por qué no se la entregan a un compañero? Ve, mira, Juan, Pedro, Margarita, toma mi duda y habla con el profesor a ver si yo también puedo salir de mi duda. ¿De acuerdo? La otra cosa es, recuerden lo del examen. Está programado para este miércoles en 8, para que lo tengan presente. No se los aplazo 8 días porque eso es más peligroso para ustedes. Porque ya vienen encima otros exámenes, entonces ustedes tienen un montón de exámenes juntos. Entonces la recomendación es que como está programado, se haga. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a comenzar el capítulo número 8. El capítulo número 3, esta sería la sesión número 8. ¿Tienen alguna otra duda o alguna otra pregunta, muchachos? Muy bien. Capítulo número 3, momento angular y su conservación. Sesión número 8. Recuerden, muchachos, en la plataforma está
tanto el módulo de este capítulo como ejercicios. En el mismo módulo al final hay ejercicios. Les dejé un taller para que también lo hagan. Y además en el módulo, para algún compañero me dijo, profe, pero es que necesitamos ejercicios resueltos. En el módulo como tal, en el módulo físico, hay ejercicios resueltos. Pero es que yo he estudiado mucho los módulos, pero es que los ejercicios no están bien especificados. Muchas veces hacen una operación y simplemente ponen el resultado. Pero es que sí, lo que pasa es que en esos módulos se supone que usted ya tiene un proceso algebraico. Entonces lo que se hace es que se saltan 1 o 2 pasos de álgebra. La cosa es que no son pues tampoco los superpasos, no, se saltan 1 o 2, el cual usted puede seguir. Porque te imaginas un módulo lleno de pura álgebra, entonces eso ya no sería un módulo de física, sino que sería una álgebra de trigonometría, un módulo de álgebra y trigonometría. Entonces, por eso es. Pero si tienen alguna duda en los módulos, me pueden decir, profe, mira, estoy leyendo tal módulo y estoy en la hoja tal, ¿qué fue lo que pasó acá? Y también te puedo dar respuesta. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Me están viendo? Sí. Muy bien. Capítulo 3, momento angular y su conservación. Sesión número 8, que sería la de la semana anterior. Primero hablemos de los objetivos de esta unidad. Aplicar los conceptos analizados en el caso de un movimiento rectilíneo a partículas que se están moviendo de manera curvilínea. Muchachos, no vamos a hacer nada diferente, ojo, no vamos a hacer nada diferente a lo que ya hicimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2. ¿Cuál es la única diferencia? En el capítulo 1 nosotros solo trabajábamos con movimientos rectilíneos de los objetos de estudio. Ahora, en este capítulo número 2, nosotros vamos a trabajar es con el movimiento curvilíneo. ¿Qué significa eso? Que el objeto de ahora en adelante no va a cambiar solo de magnitud, sino que también va a cambiar de dirección. Entonces esa es como la diferencia que hay con los 2 primeros capítulos y este capítulo. Vamos a ver exactamente lo mismo, para que lo tengan presente. Lo mismo, solo que ya teniendo en cuenta que va a haber un cambio de dirección. Definir y aplicar el concepto de vector momento angular. Nos vamos a dar cuenta que entre el momento lineal y el momento angular no hay una gran diferencia física. Sí va a haber una diferencia matemática, pero física como tal no es gran diferencia. ¿Por qué? Porque uno me está analizando cómo se está moviendo el objeto teniendo en cuenta su masa, y este me va a decir, o sea, el momento angular, cómo está rotando el cuerpo teniendo en cuenta ¿quién? Su masa. Listo. Son 2 cantidades físicas diferentes, pero que a la hora de tratar de describir qué es lo que son muy similares por eso mismo. Uno tiene que ver, como les digo, cómo se mueve la partícula, mientras el otro de una manera rectilínea, mientras el otro tiene que ver un poco es cómo se mueve la partícula de una manera curvilínea. ¿Listo? Identificar las condiciones bajo las cuales se conserva el momento angular. Analice situaciones físicas en las que se conserva el momento angular. Después de que definamos el momento angular, vamos a analizar 2 situaciones. Una es que no se conserve y otra es que se conserve. En este capítulo número 3, nos vamos a concentrar en la conservación, ojo, en la conservación del momento angular. Que no se conserve lo vamos a dejar para el próximo capítulo, pero en este nos vamos a concentrar es en la conservación del momento angular. Y de analizar la conservación vamos a ver cuándo se conserva o cuáles son esas condiciones del movimiento tal que ese momento se conserve. Defina el concepto de cuerpo rígido, defina y utilice adecuadamente el concepto de momento de inercia. Estos 2 conceptos, tanto de cuerpo rígido como el concepto de momento de inercia, son de este capítulo, pero es nuestra introducción al siguiente capítulo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los conceptos? Lo estoy pasando rápido porque igual estos objetivos también están en el módulo. Se les estoy más bien contando. Pero si quieren ver los objetivos en el módulo, en la primera página aparece el objetivo del capítulo, para que lo vean. ¿Cuáles van a ser estos conceptos básicos nuevos con los que nosotros vamos a trabajar?
primero que todo, nosotros estamos acostumbrados o hemos más bien trabajado en un sistema de referencia cartesiano. ¿Cuál es el sistema de referencia cartesiano? X y Y, ¿cierto? ¿Qué tiene este sistema cartesiano? Es el que conocemos desde el bachillerato, es un buen sistema de referencia, pero no es flexible. ¿No es flexible con qué? No es flexible a la hora de las matemáticas. O sea, que se vuelva sencillo, fácil matemáticamente describir cómo se está moviendo una partícula en el plano o en el espacio. Para eso vamos a trabajar con un nuevo sistema de referencia. ¿Qué significa eso? Vamos otra vez a redefinir el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración en dos sistemas de referencia. El primero, que es el de coordenadas polares, que supongo que ustedes ya han visto en lo que tiene que ver con vectorial. Pues ese que tiene que ver con el radio y con teta, ese es un buen sistema de referencia para este movimiento curvilíneo porque nos va a dar flexibilidad. ¿Cómo así que flexibilidad? El sistema se va a mover y matemáticamente nos va a reducir la cuestión de describir cómo se mueve la partícula. Además de ese sistema de referencia vamos a trabajar con otro, que es el tangencial normal. Este ya nos va a servir más como para la velocidad y la aceleración. Mientras el primero nos sirve para la posición, el segundo nos va a servir más en el caso de lo que tiene que ver con la velocidad y la aceleración. Háganse una idea. Componente radial y transversal de un vector. Entonces es que voy a coger un vector de esas cantidades físicas que hemos trabajado hasta ahorita y lo voy a descomponer en una parte radial y en una parte transversal. Así como en el capítulo anterior trabajábamos descomponiendo los vectores en X y en Y. Exactamente, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ya descomponiéndolos en el eje. Primero radial y después tangencial, transversal. Y después lo vamos a descomponer en otro sistema de referencia, que es una parte tangencial y una parte normal. ¿Por qué se llama tangencial y normal? Porque es tangente a la trayectoria seguida por la partícula. Y normal porque es perpendicular a la misma. Radio de curvatura, componentes tangenciales y normales de una fuerza, vector velocidad angular, vector aceleración angular. Como les digo, estamos viendo exactamente lo mismo, solo que acá, entonces como nuestro objeto de estudio va a cambiar tanto de magnitud como de dirección y además va a empezar a rotar, entonces yo puedo definir una velocidad angular y una aceleración angular. Todo eso lo vamos a hacer el día de hoy. Periodo, frecuencia, momento angular, fuerza central, cuerpo rígido, momento de inercia. Son todos conceptos nuevos, pero van a ver que todos son fáciles de entender y además rápido de definir. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el gran objetivo o más bien la introducción a este capítulo? Se analizarán los efectos que se presentan cuando ocurre un cambio de magnitud y de dirección, tanto del vector posición como del vector velocidad de una partícula que se mueve en una trayectoria curvilínea. Miren, se va a analizar los efectos que se presentan cuando ocurre un cambio de magnitud y dirección. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en el capítulo 1 y en el capítulo 2? Lo que nosotros hicimos fue tener en cuenta solo el cambio de la magnitud. Ojo, el cambio de la magnitud. Ahora, en este capítulo no solo vamos a tener en cuenta el cambio de la magnitud, sino que también vamos a tener en cuenta el cambio de la dirección. ¿De acuerdo? ¿De qué vectores? De las cantidades físicas que describen el movimiento. Muchachos, ¿cuáles son las cantidades físicas que describen el movimiento? Aceleración. Muy bien. La velocidad es otro, muy bien. La fuerza. La posición. Y la posición. Esas cuatro son las cantidades con las que nosotros hemos venido trabajando de atrás hacia adelante, desde el principio. Posición, velocidad, aceleración, fuerza. Entonces, para que no se pierdan, estas son las cuatro cantidades que nosotros manejamos en este curso que describen el movimiento de las partículas. ¿De acuerdo?
que ya de ahí se descomponen, por ejemplo, el momento lineal y vamos a ver que se descompone también el momento angular. Sí, pero las fundamentales con las que describimos el movimiento son ¿quiénes? Son esas. ¿Listo? Entonces, hasta ahora solo analizábamos que cambiaban en magnitud. Por ejemplo, un bloque en una superficie horizontal. Cuando el bloque se está moviendo en la superficie horizontal, él está cambiando de dirección, ¿cierto que no? Como se está moviendo el control. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que se mueva. Ya no es de una manera rectilínea, sino que se mueva ¿en dónde? En un plano. Imaginen que esto es un plano, entonces ya el objeto de estudio se va a moverse en este plano, ya no de una manera rectilínea, sino que se va a mover en el plano. Cuando se mueve en el plano es cuando cambia tanto su magnitud como su dirección. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta acá? Muy bien, definamos ese sistema de coordenadas polares. Ustedes ya lo habían tratado, pero de todas maneras no está de más que lo volvamos a redefinir para el concepto que nosotros vamos a trabajar, que es la física. Entonces, se definen los vectores unitarios perpendiculares entre sí. Ojo, es muy importante. Vamos a definir unos vectores que son unitarios y que son perpendiculares entre sí. ¿Qué significa que sean perpendiculares entre sí? Que son linealmente independientes. ¿Qué significa que sean linealmente independientes? Que uno no va a tener que ver con el otro. ¿De acuerdo? Mejor dicho, que uno no se descompone en función del otro, sino que este es uno y el otro es el otro. Y no tienen ninguna relación. ¿De acuerdo? Su única relación es que son perpendiculares entre sí. Estos vectores unitarios deben de cumplir cada uno estas condiciones. Primero, en todo instante es paralelo al vector posición y se denota como el vector unitario radial. U sub r es paralelo siempre, ojo, siempre, al vector posición, ¿correcto? Y además se denota como el vector unitario radial. Entonces háganse una idea. Supongan que mi mano es el vector posición, o sea que el observador está en el hombro y en la punta de mis dedos está el objeto de estudio. Como ya no se está moviendo de una manera rectilínea, sino que se va a mover en un plano, entonces el vector unitario que va a ser este marcador siempre va a ser paralelo al vector posición. Están viendo que cuando yo muevo la mano, el marcador siempre acompaña el brazo. Sí. Entonces eso mismo va a ser el vector unitario radial. Siempre va a acompañar al vector posición, porque siempre van a ser paralelos. Y ahora, como dijimos que tenía o debía existir un vector unitario perpendicular al radial, es lo que nosotros definimos como el vector unitario transversal, que en todo instante es perpendicular al vector posición. O en otras palabras, que en todo instante es perpendicular al vector unitario radial. Entonces, ahora supongan que el marcador negro es el vector unitario y que el marcador rojo es el vector unitario transversal. Miren que para donde se mueva siempre está también acompañándolo ¿quién? El transversal, y siempre es perpendicular al radial. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o alguna duda acerca del vector unitario radial y el vector unitario transversal? ¿Qué magnitud tiene el vector unitario? Recuerden, son vectores unitarios, su magnitud es 1. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que vamos a definir? Vamos a redefinir el vector posición, ¿de acuerdo? Y lo vamos a redefinir en este nuevo sistema de referencia. Yo voy a hacer un paralelo. ¿Cómo así que un paralelo? Voy a copiar el vector posición que nosotros conocíamos con este nuevo vector posición, ¿de acuerdo? Para este nuevo sistema de referencia. Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrarles la diapositiva, o sea, la ilustración de esta situación. Miren qué tenemos acá. Acá tenemos el sistema de referencia que nosotros conocemos. ¿Cuál es ese sistema de referencia que nosotros conocemos? El sistema cartesiano. Es ese que es conocido, que es rígido, que no cambia. Ahí está, es el que está en negro.
Ahora, nosotros habíamos definido el vector posición en ese sistema de referencia. Vamos a redefinir ese vector posición para este nuevo sistema de referencia. ¿Cuál es este nuevo sistema de referencia? Ese que es radial y transversal. Por ejemplo, yo les hago una pregunta, así a ojo de buen cubero. El vector posición se va a descomponer en el eje X. ¿Cierto que sí? Y también se descompone en el eje Y. Muy bien. Ahora en este nuevo sistema de referencia, ese vector posición se va a descomponer en el vector unitario radial. Así como lo están viendo ahí. Sí, porque tiene, ¿cierto? El vector posición tiene componente radial. Y se va a descomponer en el vector unitario transversal. ¿Sí o no? Miren, recuerden, es la proyección del vector posición sobre los ejes. Ese vector posición en ese nuevo sistema de referencia que es el radial transversal tiene proyección sobre lo transversal. ¿Cierto que no? Miren que todo está en ¿cuál eje? En el radial, no está en el eje transversal. Entonces lo que vamos a hacer es matemáticamente describir esta situación. Muy bien. Vector posición. ¿Listo? Entonces, nosotros para el sistema cartesiano habíamos dicho que el vector posición era igual a su componente en X más una componente en Y. Más una componente en Y en la dirección J. ¿Cierto? Este era el que habíamos definido. Ahora, para este nuevo sistema de referencia, nuestro vector posición, ¿cuál va a ser? Va a ser la magnitud de ese vector posición, ¿cierto? Pero toda esa magnitud en la dirección radial. Y ese es mi nuevo vector posición para este nuevo sistema de referencia. Perfecto. Esta que están viendo acá es la magnitud. Y esta que están viendo acá es la dirección. Magnitud, dirección. Mientras acá nosotros decíamos, no, es que tiene una componente en X y tiene una componente en Y, o sea que tiene dirección en X, tiene dirección en Y. Se hace muy engorroso manejar esto. En cambio acá, miren, está separada la magnitud y está separada la dirección, pero están juntas, ¿de acuerdo? O sea, que están juntas en el hecho de que... exacto, juntas pero no revueltas. Acá están, además de estar juntas, están revueltas. Acá están juntas, pero no están revueltas. Magnitud bien definida, que es R. Dirección bien definida, que es el vector unitario. En cambio, miren acá, magnitud, dirección. Además de estar juntas, están revueltas. ¿Correcto? Por eso es que estamos cambiando de sistema de referencia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros lo que podemos hacer es ir de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Definiendo esos vectores unitarios nuevos en términos de los vectores unitarios que ya conocíamos. ¿Cómo sería eso? Eso sería el vector unitario radial es igual al coseno del ángulo θ en la dirección Y, más, ya se los voy a volver a mostrar en la gráfica para que lo distingan, más el seno del ángulo en la dirección J. Y el vector unitario transversal es igual a menos seno de alfa en la dirección Y, más coseno de alfa en la dirección J. Miremos. El viejo sistema de referencia. Y ahora el nuevo sistema de referencia.
Este es el vector unitario radial y este sería el vector unitario transversal. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Para poder ir de un sistema a otro sistema, hacer la proyección de estos vectores unitarios. Miren que si yo hago la proyección sobre los ejes, no es más que esto. ¿Correcto? Muy bien, recuerden. Esto que acabo de copiar es para que ustedes relacionen nuestro sistema de referencia viejo con nuestro nuevo sistema de referencia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, ya no vamos a trabajar con este sistema engorroso, maluco, sino que vamos a empezar a trabajar con este nuevo sistema, menos engorroso y menos maluco. ¿Listo? Entonces, miren la ilustración. El sistema de referencia cartesiano, el sistema de referencia polar. Como vemos acá, en esta ilustración, miren que todo el vector posición está ¿en qué dirección? En la dirección radial. Por eso es que lo redefinimos o lo definimos como lo habíamos definido ahorita. Muy bien. Para poder conectar a uno con el otro, pues lo que se hace es la proyección de esos vectores unitarios sobre los ejes X y Y. ¿Y qué fue lo que acabamos de ver ahí? ¿Correcto? Entonces miren que cuando la partícula se está moviendo sobre la trayectoria, está cambiando tanto su magnitud como su dirección. ¿Lo ven? Está cambiando la magnitud del vector posición y está cambiando además la dirección del vector posición. ¿Correcto? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Muy bien. Acabamos de definir el vector posición para este nuevo sistema de referencia. Ahora vamos a definir el vector velocidad para ese nuevo sistema de referencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a obtener las componentes radiales y transversales del vector velocidad. Ya encontramos el vector posición. Ahora con el vector posición vamos a encontrar ¿quién? El vector velocidad. ¿En quién? ¿En dónde? En ese nuevo sistema de referencia. Entonces ahí les estoy mostrando cómo el objeto sigue describiendo una trayectoria definida. Que esa trayectoria definida produce tanto un cambio en la posición como produce un cambio en la velocidad. Tanto en la dirección como en la magnitud se produce un cambio del vector posición y del vector velocidad. Vamos a redefinir este vector velocidad para este nuevo sistema de referencia. Vamos a redefinir el vector velocidad para este nuevo sistema de referencia. Señor. Con el proyecto que tenemos. Por eso no, pero les estaba dando un poquito de tiempo para que terminaran de copiar o de realizar el dibujo. Igual como, recuerden muchachos, todo esto está en el módulo. Entonces para que lo tengan presente. Muy bien, en nuestro viejo sistema de referencia que habíamos dicho que la velocidad era igual a la velocidad en la dirección X más la velocidad en la dirección Y. Listo, miren. La velocidad en una componente, la velocidad en la otra componente. Pero como estamos trabajando en este nuevo sistema de referencia, esa velocidad cambia. Ojo, no cambia con respecto a la información física. ¿Cómo así que con respecto a la información física? La velocidad sigue siendo el cambio de la rapidez, de la posición con respecto al tiempo. Lo único que va a cambiar acá es el sistema de referencia. Entonces, esa velocidad me queda que es la derivada de la posición con respecto al tiempo en la dirección radial.
más el radio por la derivada de la posición angular con respecto al tiempo en la dirección transversal. Este es mi nuevo vector velocidad. Ustedes se pueden preguntar, pero ¿por qué si yo apenas me estoy acostumbrando a este? O al menos me estoy acoplando a él y ya lo estoy entendiendo. Me lo vas a cambiar por este. Te lo voy a cambiar por este por una cosa muy sencilla. Porque este término, que es el que estoy viendo acá, habla del cambio de la posición. Solo este término que están viendo ustedes acá, que les estoy mostrando, está hablando del cambio de la posición. Mientras este otro término, que es el que están viendo acá, es el que habla del cambio de la dirección, del vector posición. ¿De acuerdo? Miren que acá, en este que están viendo ustedes acá, no pueden relacionar el cambio de la posición y el cambio de la dirección, porque está todo ahí junto. Este habla de la magnitud, pero también habla de la dirección, mientras este habla de la magnitud y habla de la dirección. En cambio, miren acá, este término, que es el que tiene que ver con lo radial, me habla del cambio de la magnitud. Aquí no lo especifiqué bien. De la magnitud de la posición. El cambio de la magnitud de la posición. Mientras este otro término me habla del cambio de la dirección de la posición. ¿Correcto? Entonces por eso es que resulta tan útil. Porque tiene bien definido el cambio de la magnitud de la posición y tiene bien definido el cambio de la dirección de la posición. Mientras este no. Y este sería mi nuevo vector posición. Perdón, mi nuevo vector velocidad. De nuevo, en el sistema de referencia viejo, yo tengo una partícula que está sometida a una trayectoria cualquiera. Esa partícula tiene una velocidad en un punto determinado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a ver o a darnos cuenta que es que esa partícula tiene además una descomposición en la dirección radial y una descomposición en la dirección transversal, que es lo que ya les había mostrado en el dibujo. Esta sería la componente de la velocidad en la dirección radial, mientras esta sería la componente de la velocidad en la dirección transversal. ¿Nos queda claro? Y les queda claro además por qué se hace ese cambio. Muy bien. Cuando cambia la magnitud del vector posición, ¿cuál componente de la velocidad aparece? Vamos a resolver la incógnita que tenemos con otra pregunta. Miren en su cuaderno, ¿cierto? La pregunta que les estoy haciendo, cuando cambia solo la magnitud del vector posición, ¿cuál componente de la velocidad aparece? La radial. Exactamente, la radial. Miren, solo estoy analizando el cambio de la magnitud. Como solo estoy analizando el cambio de la magnitud, no debe aparecer ¿quién? La transversal, solo debe aparecer la radial. ¿Lo ven? Sí. Ahora, cuando cambia la dirección del vector posición, ¿cuál componente del vector velocidad aparece? La transversal. La transversal. ¿Listo? O sea que si solo cambia la dirección, entonces solo debe aparecer en la velocidad, ¿quién? La dirección transversal. Y es lo que nosotros tenemos acá, muchachos. Miren esta velocidad. Tiene una componente radial y tiene una componente transversal.
La componente radial depende solo del cambio de la magnitud de la posición, mientras la componente transversal solo depende de la dirección del vector posición. Pues eso es la magnitud de la posición por la derivada del ángulo de qué. Esto Sí. es la posición por la derivada de la posición angular. Ahorita defino qué es posición angular cuando esté en movimiento circular. Con Con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo, sí señor. La velocidad angular. Entonces eso viene a ser la velocidad angular. Sí. Y la primera, una velocidad, ¿sí o qué? Esta primera sería una velocidad lineal. Bueno, sí. Esto también se define como esto, como la velocidad es igual a la velocidad lineal en la dirección radial más la posición por la velocidad angular en la dirección transversal. Lo que pasa es que no quiero escribir esta ecuación todavía porque no había definido que era la velocidad angular, porque la velocidad angular la quiero definir cuando estemos hablando de movimiento circular. Ah, listo, pro. Miren muchachos, estábamos hablando de que el objeto se está moviendo en el plano y cambia tanto la magnitud como la dirección de las cantidades físicas, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a particularizar con un movimiento circular. ¿Cómo así que a particularizar con un movimiento circular? Vamos a trabajar es con un movimiento curvilíneo. No vamos a trabajar con la infinidad de movimientos curvilíneos. Es que imagine cómo se puede mover una partícula en el plano de infinitas maneras. Nosotros solo vamos a trabajar con una en particular que va a ser el movimiento circular. Pero antes de trabajar con ese movimiento circular necesitamos definir definir las cantidades físicas para el movimiento curvilíneo. ¿Listo? Muy bien. Existe este otro sistema de referencia que les había mencionado ahorita, que era el tangencial y el normal. Este tangencial y normal, ¿cómo es? La componente tangencial siempre es paralela ¿a quién? A la velocidad. El vector unitario tangencial siempre es paralelo a la velocidad, mientras el vector unitario normal siempre es perpendicular. Siempre es perpendicular ¿a quién? A ese vector unitario tangencial. ¿Qué pueden ver o qué pueden observar ustedes en este momento con esa situación y ese nuevo sistema de referencia? ¿Qué pueden ver de la velocidad? Tangencial es paralelo. ¿Qué es tangencial? Que la velocidad va a ser paralela al vector unitario tangencial. Muy bien. O sea que esa velocidad tiene componente normal. Sí. ¿Sí o no? Miren ahí, miren bien la diapositiva. Esa velocidad yo la puedo descomponer en la dirección normal. Sí. ¿Y cómo vas a descomponer algo que solo está en la dirección tangencial? Ah, no. No tiene modo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría decir yo? ¿Qué podría decir yo de ese vector velocidad en este nuevo sistema de referencia? Es paralelo. Muy bien, que es paralelo. Que todo el vector yo lo puedo describir en la dirección ¿qué? Paralela. ¿Cómo así? Dijimos, velocidad es igual a la componente en X en la dirección Y, más la velocidad en la componente en Y en la dirección J. ¿Para quién? Para el cartesiano. Pero además dijimos que para el sistema polar, la velocidad como un vector es igual a la componente de la velocidad en la dirección radial multiplicado por ese vector unitario radial, ¿cierto? Más la velocidad transversal multiplicado por ese vector unitario transversal. Recuerden, cambio de la magnitud de la posición, cambio de la dirección de la posición.
Entonces en este nuevo sistema de referencia, ya no en este cartesiano y ya no en este polar, sino en ese componente tangencial normal, ¿qué puedo decir yo? Que la velocidad es igual a la magnitud de la velocidad. ¿En la dirección cuál? Tangencial. Y muchachos, esto y esto es exactamente lo mismo. ¿Cuál es su única diferencia? Sistema de coordenadas cartesiano, sistema de coordenadas polares, sistema de coordenadas tangencial y normal. Y es exactamente lo mismo. ¿Por qué cambiamos? Porque miren que acá, ya en el sistema de referencia, me dices lo siguiente. Esto es la magnitud de ese vector velocidad. Mientras esto que tengo acá, ¿es quién? La dirección. Miren la gran diferencia que acabo de decir. Esto que está acá es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Y en particular el cambio de la magnitud de la posición con respecto al tiempo. Este es el cambio de la dirección con respecto al tiempo. Acá, en este nuevo, lo que me está diciendo, no, mire, es que esta es la magnitud de la velocidad. Mientras esta me va a dar razón de quién? De la dirección. ¿Listo? Ojo, miren que acá ya no estoy hablando de posición, ni de cambio, ni nada. Yo estoy diciendo, no, es que esta es la magnitud de la velocidad. Y esta que está acá es la dirección de la velocidad. ¿Correcto? Entonces, les voy a volver otra vez a mostrar la diapositiva para que les quede claro. Miren en esta diapositiva, miren que acá ya no estamos trabajando con lo transversal y lo radial, sino que estamos trabajando es con lo tangencial y con lo normal. Entonces, como estamos trabajando con esas dos nuevas unidades, entonces, en esas dos nuevas vectores unitarios, entonces describo la velocidad en ese nuevo vector unitario. Yo les hago una pregunta. Así como hicimos con el tangencial, con el radial y transversal, o sea, devolvernos al sistema cartesiano, ¿ustedes creen que se pueden devolver con este nuevo sistema de referencia al cartesiano? Sí. Muy bien, ¿cómo crees que se puede hacer? Como lo hicimos con el otro, es proyectando estos vectores, tanto tangencial como normal, ¿sobre quién? Sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿Y cómo es esa proyección? ¿Cómo es esa proyección? De la siguiente manera. Vector unitario tangencial es igual a el coseno. Ojo, esto ya no es un ángulo teta, sino que es un ángulo phi. En la dirección X. Más seno de phi en la dirección J. Y el vector unitario normal sería igual a menos seno de phi en la dirección Y más coseno de phi en la dirección J. Volvamos a hacer el dibujo para que nos quede claro. X, Y. Ahora, como lo estábamos haciendo con respecto a la velocidad, entonces este sería el vector unitario tangencial y este sería el vector unitario, bueno, aunque no me quedó parecido, el vector unitario normal. ¿Cuáles serían en este caso los ángulos? Mírenlo acá. Acá, este con respecto a este sería phi. Y este con respecto a este sería phi. Muy bien, ¿y qué es lo que hice? Proyectar este vector unitario sobre el eje X.
proyectar este vector unitario sobre el eje Y, proyectar este vector unitario sobre el eje X y proyectar este vector unitario sobre el eje Y. ¿Correcto? Esta es la manera como yo puedo pasar del sistema tangencial y normal, ¿a dónde? Al sistema cartesiano. Y si se ponen a ver ustedes, miren que es lo mismo. Si yo llego y meto este vector unitario acá, ¿cómo me quedaría? Me quedaría la componente de la rapidez por el coseno de phi, más la componente de la rapidez por el seno de phi. Y es que lo que nosotros ya teníamos. ¿De acuerdo? Entonces por eso es que yo me puedo cambiar de un sistema de referencia que acabo de definir a ese nuevo sistema de referencia que es para nosotros. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Ya definimos posición, ya definimos velocidad. ¿Qué creen que sigue por definir? Aceleración. Muy bien, vamos a definir la aceleración. Entonces, como vemos acá, así se mueve la partícula sobre la trayectoria. Miren que el vector unitario tangencial siempre acompaña a la velocidad. ¿Listo? Muy bien, vamos a definir vector aceleración. Entonces, vamos a obtener la aceleración en la componente tanto tangencial como normal. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar nuestra aceleración en la dirección tangencial y normal. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando con esta aceleración? No sé si lo recuerdan, a ustedes en cálculo diferencial debieron haber hecho dobles derivadas. Y cuando hacían dobles derivadas les decían que el vector que describía esa doble derivada siempre tenía que apuntar hacia la concavidad. Como la aceleración no es más que la doble derivada de la posición, debemos esperar lo mismo que nos decía la matemática, que esa aceleración, que no sé si la están viendo ustedes, que es como rosada, apunta hacia ¿dónde? Hacia la concavidad. Entonces esa aceleración va a descomponerse en una parte tangencial y normal. Esa aceleración va a tener una componente tanto tangencial como normal. ¿De acuerdo? Componente tangencial y una componente normal. Ya lo vamos a ver matemáticamente, pero les queda claro gráficamente que tiene una componente tanto en la dirección normal como en la tangencial. Sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien. Aceleración. En el sistema cartesiano nosotros habíamos dicho la aceleración es igual a la componente de la aceleración en la dirección y más la componente de ¿quién? De la aceleración en la dirección J. Muy bien. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual esa nueva aceleración en ese sistema de referencia? Esa aceleración es en ese nuevo sistema de referencia que es el tangencial normal, va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo en la dirección tangencial.
más la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio de curvatura en la dirección normal. Ya les voy a explicar qué es el radio de curvatura. El radio de curvatura no es más que todo radio que describe un objeto, más bien, pertenece al movimiento curvilíneo que está describiendo un objeto. Por ejemplo, en la diapositiva que les mostré ahorita, el objeto estaba describiendo una trayectoria curvilínea, ¿cierto? Miren, yo lo dibujo acá. Tengo un objeto que está describiendo una trayectoria de este tipo, nuestra aceleración. Tiene una componente tanto tangencial como una componente normal. Perdón. Entonces, esta es la curvatura. Esa curvatura tiene un radio, ¿cierto? Ese radio es el que nosotros estamos definiendo acá, como la letra ρ. Se llama el radio de curvatura. ¿De acuerdo? Al igual que lo que pasó con la posición, perdón, con la velocidad, aquí pasa una cosa muy interesante. Esta componente me habla del cambio de la dirección, perdón, de la magnitud. ¿De quién creen? Correcto, de la velocidad. Y esta otra, ¿de quién cree que me da razón? De la dirección. Del cambio de la dirección de la velocidad. ¿De acuerdo? Me da información del cambio de la dirección. Esta primera componente, que es la tangencial, me da información del cambio de la magnitud de la velocidad, mientras esta que está acá me da información del cambio de la dirección. Por ejemplo, nosotros hemos analizado movimientos rectilíneos, ¿cierto? En los movimientos rectilíneos se produce un cambio de velocidad, perdón, de la dirección de la velocidad. No. O sea que, ¿qué creen que pasa con este término? Es cero. Desaparece, muy bien, es igual a cero. ¿Esto se les hace familiar? Sí. Es la definición que nosotros teníamos de antes. Es la aceleración multiplicado. ¿Cuál sería este vector unitario, por decir algo, si el objeto se está moviendo uniformemente? De una manera horizontal. 1. No, porque si es 0, se cancela la constante. Entonces, ¿cuál sería este vector unitario tangencial? Si él se está moviendo de una manera horizontal. ¿Sería quién? La su X en Sí, sería ahí. Sería ahí. ¿Ven? Entonces, como ahora estamos tanto manejando el cambio de la dirección, el cambio de la magnitud, como el cambio de la dirección, por eso es que tienen que aparecer. Miren que acá no trabajamos con las coordenadas cartesianas por una cosa muy sencilla, porque aquí no está bien definido el cambio de la dirección y el cambio de quién, de la velocidad. Ni el cambio de la dirección ni el cambio de la magnitud. Este habla del cambio de la magnitud, pero este habla del cambio de la dirección. Mientras este habla de la magnitud, este también habla de la dirección. En cambio acá están bien definidas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Y en el sistema de coordenadas polares. No es interesante trabajar con la aceleración en ese sistema de coordenadas. Por eso es que no lo mencioné. Porque no es interesante. Porque es más interesante trabajarlo en este sistema de referencia. Y porque si vemos en este sistema, si yo llego y derivo esto para encontrar la aceleración en este sistema de referencia, me vuelve a pasar lo mismo que en el cartesiano. Se me junta la dirección
el cambio de la dirección y el cambio de la magnitud. Si vuelvo y lo derivo, acá se me juntan. Entonces es mejor tenerlos separados y por eso es que trabajamos más bien con este. ¿Te queda claro? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué nota? Me perdí. Para el otro lado. Más bien. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver esa aceleración, cómo se mueve sobre una trayectoria. Miren la diapositiva. En la diapositiva están viendo que cuando se mueve el objeto sobre la trayectoria, se produce un cambio en la dirección, tanto normal como en la dirección tangencial. ¿De acuerdo? Muy bien. Puede que esa aceleración en algunos momentos solo tenga una componente tangencial, o puede que esa aceleración en algunos momentos tenga solo componente normal. Esa es la situación que estemos trabajando. Entonces, para que lo tengan claro. Muy bien, ya trabajamos posición, ya trabajamos velocidad, ya trabajamos aceleración. ¿Quién falta por definir? La fuerza. Muy bien. ¿Qué creen que es la fuerza? ¿O cuál fue la ecuación que nosotros encontramos hace 1.000.000 de años de la fuerza? ¿Cuál es la ecuación de movimiento? Masa por aceleración. Correcto. Fuerza es igual a masa por aceleración. Ya definimos la aceleración en ese sistema de referencia. Entonces, es lo mismo. Entonces, analizar los efectos generados por las componentes tanto tangenciales y normales de una fuerza. Miremos acá. Un objeto que tiene masa. Recuerden, cuando nosotros hablamos de posición, velocidad, aceleración, no tenemos en cuenta la masa. Cuando hablamos de fuerza, tenemos en cuenta la masa. Entonces, este objeto que está sometido a una fuerza, que tiene una propiedad intrínseca que es tener una masa, tiene tanto una componente tangencial como normal. Entonces, esa fuerza tiene tanto una componente tangencial como normal. Muy bien. ¿Cómo? No, es que cuando lo pasaba derecho es cuando se movía la cámara. Pues si tengo que volver otra vez a proyectarme para poder que no se pierda. Bueno, ¿me entendieron o no? No. Sí, del mismo modo. A grosso modo. Muy bien. Sabemos por la segunda ley de Newton que fuerza es igual a masa por aceleración. Ya habíamos definido la aceleración, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es la fuerza? La masa, ¿por quién? Por la aceleración. Por la DBT. Muy bien, que también la puedo llamar como la componente de la aceleración tangencial. ¿En la dirección qué? Tangencial. Tangencial. Más la masa por la componente de la aceleración normal. ¿En qué dirección? En la normal. Y es exactamente lo mismo. Cuando estemos haciendo análisis de esta ecuación con respecto a esto, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, muchachos? Tienen un objeto de estudio que se está moviendo bajo una trayectoria. Ese objeto de estudio está sometido a varias fuerzas, ¿cierto? Que era lo que habíamos visto en el capítulo anterior. Recuerden, las fuerzas son la representación de las interacciones.
¿Qué es lo que vamos a hacer en este capítulo? Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Vamos a qué? Descomponer las fuerzas, estas que están acá, en la dirección tangencial, que va a ser igual a masa por la aceleración tangencial. Y vamos a descomponer estas fuerzas que están acá, ¿en dónde? En la componente normal. Y la vamos a igualar a la masa por la aceleración normal. ¿No ven? No nos estamos separando de nada de lo que nosotros ya habíamos definido. Diciendo pues que este es el eje normal, perdón, que este es el eje tangencial. Y que este, que es el perpendicular a él, sería ¿quién? El eje normal. ¿No ven? Como física como tal no va a cambiar nada. Lo único que va a cambiar es que ya no voy a descomponer los vectores en el eje X y en el eje Y, sino que los voy a descomponer ¿en dónde? En el eje tangencial y en el eje normal. Por ejemplo, ahí, a ojo de buen cubero, esta fuerza 1 tiene componente tangencial y normal. Esta que están viendo acá, que estoy señalando con el dedo. ¿Cierto que sí? Muy bien, esta 2 tiene componente tangencial y normal. Esta 3. También. ¿Y la 4? También. Recuerden, son las proyecciones. Muy bien, las proyecciones. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Solo que es que ya no vamos a decir fuerza es igual a masa por aceleración en X y aceleración en Y, sino que vamos a decir fuerza es igual a masa por la aceleración en la componente tangencial y por la aceleración en la componente normal. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien, muchachos. Analicemos qué es lo que pasa con el movimiento si solo aparece la componente tangencial. Y analicemos en el movimiento qué pasa si solo aparece la componente normal. ¿Correcto? ¿Ya entendieron por qué me tengo que devolver? Muy bien. Primero, como nos está diciendo la diapositiva, vamos a analizar. Si la componente normal de la fuerza es igual a 0 y la componente tangencial es diferente de 0, y ya habíamos dicho, la componente tangencial me habla de la aceleración, me habla del cambio de la magnitud de la velocidad, mientras la componente normal me habla del cambio de la dirección de la velocidad. Entonces aquí nos dicen que la componente tangencial de la fuerza es diferente de 0 y la componente normal de la fuerza es igual a 0. ¿De qué me están hablando? Pero antes de eso, que solo está cambiando ¿quién? La magnitud de ¿quién? La velocidad. Muy bien, está cambiando solo la magnitud de la velocidad. ¿No está cambiando quién? ¿Quién no cambia? No los estoy escuchando. Muchachos, Jaime, creo que se cayó la llamada.
Eso, pero es que utiliza flechita. Pero es que estas flechitas. No. Bueno, ya. Bueno, te escucho. En el No, micrófono. no escuchas. No. Muy bien, ¿ya se me escucha? Sí, profe, muy bien. Muy bien, entonces recuperemos lo que estábamos diciendo. Estábamos diciendo que la componente tangencial de la fuerza va a ser diferente de 0 y que la componente normal va a ser igual a 0. Lo que eso quiere decir es que solo va a haber un cambio de la magnitud, ojo, solo un cambio de la magnitud de la aceleración. Si representamos eso lo que nos quiere decir es que el objeto está describiendo un movimiento rectilíneo, acelerado. Ojo, no necesariamente tiene que ser uniforme, solo es un movimiento rectilíneo acelerado, ¿correcto? Entonces, si sobre una partícula la componente tangencial es diferente de 0 y la componente normal es igual a 0, no hay cambio en la dirección de la velocidad y el movimiento es rectilíneo acelerado, ¿de acuerdo? No hay cambio en la dirección de la velocidad, solo hay cambio en la magnitud de la velocidad, ¿de acuerdo? Sí. Oca. Muy bien, ahora, si ni la componente tangencial ni la componente normal de la fuerza son diferentes de 0, sino que ambas son iguales a 0. Entonces, ¿qué pasa? Ese objeto puede describir dos situaciones. Una, que esté bajo un movimiento rectilíneo uniforme. O dos, es que esté ¿qué? Quieto. Si no hay un cambio de la dirección y además no hay un cambio de la magnitud de la velocidad, entonces ese objeto puede estar bajo un movimiento rectilíneo uniforme o bajo un movimiento O ningún movimiento. o no estar en ningún movimiento. Muy bien. Muy bien, ahora analicemos el otro caso. ¿Cuál es el otro caso? El caso donde la componente normal es diferente, pero la componente tangencial es igual a 0. En esa situación, lo que está pasando es que la velocidad no sufre un cambio en magnitud, pero sí sufre un cambio en dirección. ¿Listo? ¿Y esas situaciones cuándo se presentan? Esas situaciones se presentan cuando yo estoy bajo un movimiento ¿qué? Circular. Cuando estoy bajo un movimiento circular. Y en particular, circular uniforme. Ya vamos a ver cuando analicemos qué es en particular uniforme. Pero lo importante es que vamos a entrar en el movimiento curvilíneo ¿qué? Circular. ¿De acuerdo? Entonces, si sobre una partícula la componente normal es diferente de 0 y la componente tangencial es igual a 0, no hay cambio en la magnitud de la velocidad. Perdón, ahí no debería ser magnitud de la velocidad, sino que ahí debería decir que no hay cambio en la dirección. Perdón, no, está bien. No hay cambio en la magnitud, sí, por eso está bien. No hay cambio en la magnitud y solo cambia su dirección. Esa situación es un movimiento circular. Ojo muchachos, esto es muy importante. Lo que hemos hecho hasta ahora tiene que ver con el movimiento curvilíneo, o sea, cualquier tipo de movimiento. Lo que vamos a empezar a hacer a partir de ahora es sobre el movimiento circular. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien, movimiento circular. Se analizará el caso particular, ojo, caso particular de un movimiento curvilíneo en el plano. ¿Cuál es ese movimiento particular? Va a ser un movimiento circular. Eso que ustedes están viendo ahí es la ecuación seguida o la ecuación de la trayectoria seguida por la partícula. Esa ecuación para nosotros no es desconocida. Es x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Es la trayectoria seguida por la partícula, es una circunferencia de radio r.
y esa que tienen ahí ustedes es la ecuación de la trayectoria. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a redefinir otra vez el vector posición, vector velocidad y vector aceleración. ¿Para quién? Para este nuevo movimiento circular. Ojo, vamos a analizar el movimiento circular. ¿Qué habíamos dicho? El vector posición es igual a ¿quién? A R minúscula en la dirección radial, ¿cierto? En un movimiento circular cambia la magnitud, muchachos. En un movimiento circular cambia la magnitud. No. ¿Cierto que no? Es constante. Entonces, ¿cómo va a ser ese nuevo vector posición? Para el movimiento circular. Sí. R mayúscula, ojo, R mayúscula en la dirección ¿qué? Radial. Muy bien, habíamos dicho que la velocidad era igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo en la dirección radial más el radio. ¿Por quién? Por la derivada de la posición angular con respecto al tiempo en la dirección transversal. ¿Cierto? Muy bien. Estamos encontrando la velocidad para un movimiento circular. La derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿cómo será? Para un movimiento circular. Si ya dijimos que la posición no cambia de magnitud, siempre permanece constante. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Constante. La derivada de una constante es Sí. 0, o sea que no es, esa componente no está. Entonces, ¿a qué sería igual? A la magnitud, ¿cierto? ¿Por quién? Por la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. ¿En qué dirección? En la dirección transversal. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué es esto? De teta de t. Esto es lo que nosotros llamamos rapidez Aceleración. angular, también llamada como omega. De teta de t es la rapidez angular. Ojo, miren que no estoy hablando como vector, estoy hablando como magnitud, rapidez angular. En cantidades físicas fundamentales, esto no es más que el tiempo a la menos 1. En unidades, esto es lo que nosotros definimos como radianes, segundo a la menos 1. ¿Listo? Cantidades físicas fundamentales, y esto es en unidades. Las unidades de la rapidez angular van a ser radianes, segundo a la menos 1. Claro, nos queda. ¿Hay alguna pregunta? Claro. ¿Vieron de dónde salió esa rapidez? Muy bien. Entonces, esa velocidad yo la puedo redefinir como R omega en la dirección transversal. Ojo, vector posición para un movimiento circular. Vector posición, perdón, vector velocidad, ¿para quién? Para la tendencia. Muy bien. Ahora hagámoslo lo acabamos de hacer en componentes tan radiales y transversales. Ahora hagámoslo para las normales y tangenciales. La velocidad es igual a ¿quién? A v en la dirección ¿qué? Tangencial. Miren que son estas. ¿Qué pueden decir ustedes de ahí? Rápidamente.
que esto es igual a esto y que este tiene una relación con este. ¿Qué significa eso? Que la rapidez es igual a R omega y que el vector unitario tangencial es igual ¿a quién? A más o menos el vector unitario transversal. Ojo, esto es para el movimiento circular. Ya les voy a mostrar todos estos vectores gráficamente. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? Ojo, estos que están viendo ustedes acá son muy relevantes. ¿Por qué son muy relevantes? Porque los ejercicios que ustedes encuentren, casi todos son de movimientos circulares. No, hay muy poquitos que tengan que ver con movimientos curvilíneos. Casi todos son movimientos circulares. Entonces, estos vectores me derivan a estos. Pero estos son más de objeto de estudio que estos. ¿De acuerdo? Muy bien. La aceleración, ¿cómo nos había quedado? Era la derivada de la rapidez con respecto al tiempo en la dirección tangencial, ¿cierto? Sí. ¿Más quién? Más la velocidad tangencial, muy bien, al cuadrado sobre el radio de curvatura en la dirección normal. Estamos hablando de un movimiento circular. ¿Esta derivada de la rapidez cambia o no cambia? ¿Cuánto me da la derivada de la rapidez con respecto al tiempo para un movimiento circular? 0. No cambia. Ahí están viendo. Ahí. Sí. La derivada de esta velocidad. Esta es la de un movimiento circular. R omega con respecto al tiempo. Esto es la derivada de un producto. Sí. Entonces, ¿cómo les queda esa derivada del producto? R' por W ¿Cierto? más ¿Más quién? Más W por W por DRT. ¿Y cuánto vale RT? Ah, 0 porque R es constante. Muy bien. Esto que están viendo ustedes acá es este primer término. Este primer término, pero para el movimiento circular. ¿Qué creen que es esto que está acá? La derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. La aceleración angular. Correcto. Igual a qué. ¿En dónde? No, nada. Pero entonces va a ser la aceleración. La derivada de la velocidad angular, de la rapidez para ser más específico, con respecto al tiempo, es igual a ¿quién? A la magnitud de la aceleración angular. Y lo voy a representar con la letra omega, o sea, perdón, con la letra alfa. La derivada de omega con respecto al tiempo es igual a alfa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me queda esta derivada lineal con respecto al tiempo para un movimiento circular? Esta, ¿cómo me quedaría? Que es igual a W1. R por alfa. Mírenla acá. Decimos que esto que está acá es alfa. Ah, una cosa. En cantidades fundamentales, esto es tiempo a la menos 2. Y en unidades, esto es radianes. Sobre segundo. Segundo a la menos 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Acabamos de analizar este primer término. Ahora analicemos este otro. ¿Cuánto vale esta velocidad
Cero, porque R es constante. Esta velocidad al cuadrado, ya habíamos dicho, esta es la rapidez de un movimiento circular. O sea que es todo esto al cuadrado. ¿Y este radio de curvatura cuánto vale para un movimiento circular? Radio. Para el radio. ¿Cuánto da esto? W al cuadrado. Eso da R por W. Correcto. Ese término da el radio por omega al cuadrado. Ahora podemos entonces definir esta aceleración para un movimiento circular. ¿Cómo me va a quedar? Me queda R alfa en la dirección tangencial más R omega al cuadrado en la dirección normal. Y esta es la aceleración para un movimiento circular. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas, preguntas? Entonces podemos encontrar fácilmente la fuerza. ¿Cómo sería la fuerza? Masa por aceleración. Sería entonces la masa por la aceleración. Pero entonces ya encontramos esta nueva aceleración para el movimiento circular. Me queda m r alfa en la dirección tangencial más m r omega al cuadrado en la dirección normal. ¿De acuerdo? Muchachos, esta y la de la posición, esta no, esta. Y la de la posición son las ecuaciones que describen el movimiento circular. ¿De acuerdo? Son las ecuaciones que describen el movimiento circular. Les voy a mostrar gráficamente lo que acabamos de hacer numéricamente. ¿Qué tenemos acá? ¿O qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una partícula que se está moviendo en el plano. Que esa partícula está sufriendo tanto un cambio de magnitud como de dirección de las cantidades físicas que describen ese movimiento. Primero, vector posición. Miren, el vector posición no cambia de magnitud porque la magnitud del radio no cambia, pero sí cambia de quién? De dirección. Miren, si esa partícula se empieza a mover sobre ese plano y más en esa trayectoria circular, va cambiando de dirección, pero no cambia de magnitud. Ahora la velocidad. La velocidad es tangente a la trayectoria seguida por esa partícula. Para un movimiento circular, esa velocidad va a ser el radio por la velocidad, por la rapidez angular, en la dirección ¿qué? Tangencial. Miren lo que vimos ahorita, cómo yo puedo relacionar lo transversal con lo tangencial. ¿Cómo son esos dos vectores? ¿Cómo son los vectores transversal y tangencial? Perpendiculares. El tangencial y el transversal son perpendiculares. Entre ellos son paralelos. Entre ellos son paralelos. Entonces por eso fue que lo que dijimos ahorita, que es que uno era igual al otro. Miren que si la partícula no se mueve, así como en ese caso que es sentido horario, si se moviera en un sentido antihorario, ¿cómo sería poner un vector unitario en el otro? Lo mismo que habíamos definido acá atrás. Entonces da más o menos el otro. Señor. Por eso da más o menos el otro, que tiene diferente dirección, ¿sí o qué? Exactamente, según la situación, cómo se esté moviendo la partícula sobre el movimiento circular. Por ejemplo, acá son negativos, pero si se estuviera moviendo en la otra dirección serían positivos. Muy bien, y por último lo que tiene que ver con la aceleración. Entonces, vector posición, vector velocidad, vector aceleración.
Miren que la aceleración tiene tanto componente normal como una componente tangencial. Muchachos, una observación. La componente normal siempre es paralela a la componente. ¿Qué creen? La posición. Es a la posición. O sea que siempre va a ser paralela a la componente ¿qué? Radial. ¿Listo? Eso solo pasa en el movimiento circular. Si es un movimiento curvilíneo, eso puede que ya no pase. Solo cuando es el movimiento circular. Que la componente normal está en la misma dirección de la componente radial. Preguntas, dudas hasta acá, algo que no les quede claro. Muy bien. Así como cuando nosotros en el primer capítulo definimos un movimiento rectilíneo, que es el cual no cambia de dirección, acá vamos a definir una cosa que se llama movimiento circular uniforme. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? Como la misma palabra, en la misma frase lo dice. La partícula se está moviendo de una manera circular y además uniforme. ¿Cómo así que uniforme? ¿Quién cree que es el uniforme ahí? ¿Quién creen que es el uniforme ahí? Tenemos movimiento circular uniforme. Hagamos como un paralelo con el movimiento rectilíneo uniforme. Cuando decimos que es un movimiento rectilíneo uniforme, decimos la partícula se está moviendo de una manera rectilínea y además con una rapidez lineal constante, ¿cierto? Ahora, para el movimiento circular uniforme. Si el movimiento es circular uniforme, la partícula se está moviendo de una manera circular y además con una rapidez angular constante. Ojo, rapidez angular constante. ¿Correcto? ¿Nos queda claro? Muy bien. Se presenta cuando tanto la magnitud de la velocidad lineal como la aceleración de la velocidad de la aceleración se presenta cuando tanto la magnitud de la velocidad como la de la aceleración permanecen constantes, cuando solo cambia la dirección del vector velocidad y de la aceleración. Miremos esto. Voy a primero mostrar gráficamente. Esto es una situación, la que ustedes están viendo ahí, cuando el objeto se está moviendo de una manera circular uniforme. La aceleración tiene magnitud constante y la velocidad tiene magnitud constante, pero ambas están cambiando de dirección. ¿Correcto? Ese es el dibujo. Entonces ahora analicémoslo matemáticamente esta situación. Ojo, movimiento circular uniforme. Lo que significa el movimiento circular uniforme es que la rapidez angular, ojo, la rapidez angular es constante. ¿Listo? Rapidez angular constante. Pero para que la rapidez sea constante, entonces aceleración debe ser igual a cero, ¿no? Entonces, la aceleración angular es igual a 0. Pero ojo, la angular. Recuerden que estamos bajo un movimiento circular y cuando hablamos de uniforme no estamos hablando de las lineales. Las lineales traen como consecuencia o vienen una consecuencia debido a estas. Pero estas son el eje y como consecuencias tengo las otras. ¿Les queda claro eso? Miren, por ejemplo, el vector posición no cambia, sigue siendo igual.
Aquí su magnitud es constante, pero ¿y su dirección qué? Cambia. La velocidad R omega en la dirección tangencial. ¿Esto es qué? La magnitud, o sea, R omega. Es constante. ¿Y la dirección? Cambia. ¿Listo? Porque miren que ella se va moviendo así, su dirección siempre cambia, pero su magnitud nunca cambia. Ahora, la aceleración tiene una componente radial y una componente tangencial y una componente normal. ¿Qué pasa con esta componente? Masa, radio, la magnitud de la aceleración angular. Es cero. ¿Por qué cero? Porque el alfa es cero. Muy bien, o sea que solo me queda igual a ¿quién? A la masa. Por el radio. No, pero sin la masa, porque estamos hablando de aceleración. Sería el radio por omega al cuadrado en la dirección normal. ¿Y vieron el dibujo? ¿Vieron que la aceleración solo aparecía en la componente normal? Sí. Muy bien. Aquí la magnitud es igual a R omega al cuadrado y es una constante. ¿Listo? Entonces, esto que están viendo acá, esto que acabamos de hacer, son deducciones gracias a que omega es constante y alfa es igual a 0. ¿De acuerdo? De esta ecuación, que omega es igual a de teta con respecto a de t y esto es constante, me sale esta ecuación, que es teta es igual a teta sub 0 más omega por la diferencia de los tiempos. Y esta que ustedes están viendo acá es la ecuación de la posición angular cuando la partícula tiene un movimiento circular uniforme. Posición angular es igual a la posición angular inicial más la rapidez angular por la diferencia de los tiempos. ¿Se les hace muy familiar alguna que nosotros habíamos visto antes? A la del movimiento circular uniforme. Perdón, a la del movimiento rectilíneo uniforme. La única diferencia es que acá no es una posición lineal, sino que es una posición angular. ¿De acuerdo? Entonces, movimiento circular uniforme, omega es constante, o sea la rapidez angular es constante, la aceleración angular es igual a 0. Como consecuencia vemos que la posición, la velocidad y la aceleración tienen magnitudes constantes pero cambian en dirección. Y esta ecuación es la ecuación de la posición angular cuando la partícula tiene un movimiento circular uniforme. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿después de qué hablamos? Hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Acá vamos a hacer lo mismo. Definimos un movimiento circular uniforme. Definamos un movimiento circular uniformemente acelerado. Si en el movimiento circular uniforme dijimos que la partícula se iba a mover de una manera circular y además con una rapidez angular constante, ¿qué creen que va a pasar cuando el movimiento es circular uniformemente acelerado? Que cambia tanto la magnitud y la dirección. Correcto. ¿Pero de quién? La rapidez angular no es constante. De la velocidad. Que la rapidez angular no es constante. Muy bien.
va a cambiar tanto en magnitud como en dirección según sea el problema. Y además de eso, ¿qué? La aceleración es diferente de eso. ¿Cuál aceleración? Angular. Muy bien, la aceleración angular va a ser una constante. Cuando el movimiento es circular uniformemente acelerado, omega no es constante, pero alfa es constante. O sea, la rapidez angular cambia, pero la aceleración angular no cambia. ¿De acuerdo? Y es diferente de eso. Sí, son diferentes de ceros ambas. Entonces, cuando una partícula tiene un movimiento circular uniformemente acelerado, tanto la magnitud como la dirección del vector velocidad y el vector aceleración cambian con el tiempo. Tanto ambas cambian con el tiempo. Claro, nos queda. ¿Hay alguna pregunta? Aquí, Muy bien. Miremos, así igual como lo vimos con el movimiento circular uniforme, ya para terminar. Entonces tengo un movimiento circular uniformemente acelerado. Acá cuando me dice que uniformemente acelerado también puede ser uniformemente retardado. ¿Listo? ¿Cuáles son las características de este movimiento? Que la rapidez angular no va a ser constante y que alfa, que es la magnitud de la aceleración angular, ¿es qué? Es constante. ¿Correcto? Sí. Una es constante, la otra no es constante. Analicemos rápidamente. El vector posición, ¿cómo me queda? R en la dirección radial. ¿La magnitud cambia o no cambia? Para un movimiento circular uniformemente acelerado. Sí. La magnitud de la posición. No. Muy bien, no cambia. ¿La dirección cambia o no cambia? Sí. Sí. Muy bien, la dirección va a cambiar. Ahora, analicemos la velocidad lineal para un movimiento circular. R omega en la dirección tangencial. La magnitud de la velocidad lineal, ¿es constante o no es constante? No es constante. No es constante. Entonces, no cambia, perdón, cambia la magnitud y además debo esperar que cambie ¿quién? La dirección. Aceleración. Habíamos visto. La aceleración en un movimiento circular es R alfa en la dirección tangencial más R omega al cuadrado en la dirección normal. ¿Cierto? Este primer término ¿es cero, diferente de cero o no? Diferente. Diferente de cero. O sea que aparece o no aparece. Sí. Muy bien, aparece. Entonces me queda R alfa en la dirección tangencial. ¿Más cuánto? R por alfa. Omega en la dirección normal. Muy bien, ¿qué creen ustedes que va a pasar con esta magnitud? Va a ser. No, Esta que estoy haciendo acá es la magnitud de la aceleración, ¿cierto? Sí. ¿Es constante o no es constante? no es constante. ¿Este término varía o no varía? No varía. No varía, muy bien. Pero este otro término, ¿varía o no varía? Ese sí. Sí. Sí, porque alfa varía. Entonces, ¿qué debo esperar de esta aceleración? O esta magnitud de esta aceleración. Que sea no constante. Constante. Dime. No. Eso. O sea, que la magnitud de la aceleración es no constante. ¿Y qué debo esperar de la dirección? Que cambie también. Muy bien. Nosotros decimos alfa, que es la derivada de la rapidez angular, es una constante. ¿De aquí qué ecuación creen que nos puede salir?
que omega es igual a omega sub 0 más alfa por la diferencia de los tiempos. ¿Y esta ecuación se les hace familiar? Sí. Esta es la ecuación De la posición. de la posición para un movimiento circular uniformemente acelerado o uniformemente retardado. Ecuación de la posición para un movimiento circular uniformemente... Perdón, posición, me equivoqué, de la rapidez Rápido y fluido. angular. Porque miren que la que acaba de encontrar aquí es la rapidez angular. Pero esta puedo encontrar ahora sí, la de la posición. Que la de la posición me dice que es igual a la posición inicial más la velocidad angular inicial por la diferencia de los tiempos más alfa sobre 2 por la diferencia de los tiempos al cuadrado. Y esta sí es la ecuación de la posición para un movimiento circular uniformemente acelerado o uniformemente retardado. Recuerden, esta sale por esta ecuación y esta que está acá sale por esta otra ecuación. Entonces, la ecuación de la posición y de la rapidez angular cuando el movimiento es circular uniformemente acelerado. Muchachos, muy importante. Recuerden, movimiento circular uniformemente acelerado o uniformemente retardado. La rapidez angular cambia, la aceleración angular constante. Sobre el movimiento rectilíneo de la partícula, puedo decir, constante en su magnitud, cambia su dirección para el vector posición. Varía su magnitud, varía su dirección para la velocidad. Y lo mismo puedo decir para la aceleración, que tanto su magnitud como su dirección cambia. Y estas que ven ustedes acá son las ecuaciones tanto de posición como de velocidad angular para un movimiento circular uniformemente acelerado. Bueno, muchachos, por hoy dejemos así, igual hasta nos pasamos, pero fue debido a la situación que se presentó inicialmente. Por favor, muchachos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganla por cualquier medio, internet, escriban, lo que sea, vayan el próximo miércoles con dudas, con preguntas. Recuerden, el próximo miércoles terminamos tema. El próximo lunes de 4 a 6 hacemos taller. El próximo miércoles, pues, o sea, de este miércoles en 8, hacemos el parcial y comenzamos con tema del cuarto capítulo. Listo. Estudien bastante para que hagan bastantes preguntas.